El tema de este mensaje es: ¿hay algo imposible para mí? Es la pregunta que Dios hace. Es una pregunta de alguna manera que nos lleva a reflexionar y a pensar: ¿hay algo imposible para mí? Iglesia del Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué Dios nos desafía con esta pregunta para pensar y para nosotros reflexionar? Porque hoy en día estamos viendo poderes levantarse, poderes surgir, otros poderes caer. Vemos poderes haciendo uso de su autoridad y de sus facultades y sus capacidades para ejercer una autoridad, para ejercer un poder que muchas veces es cuestionable a la luz de la palabra de Dios, si es que están haciendo lo que deben estar haciendo con el poder que les ha sido entregado. Creo que esto no es solamente una cuestión de los grandes que están en poder o de las élites que tienen cierto poder o cierta autoridad, sino que el poder es una realidad que todos estamos de alguna manera buscando. Todos estamos buscando poder. El poder es la gran lucha del hombre. Es la gran lucha a lo largo de la historia, el poder. Es evidente a nuestros ojos que hoy en día muchos luchan por poder. Esto es, por tener una posición, la capacidad que les permita alcanzar sus objetivos. Mucha gente está buscando poder para poder alcanzar sus objetivos. Naturalmente pensaríamos que esa no es una lucha que aplica a nosotros, ya que nosotros no estamos quizás en un cargo de gobierno, en una autoridad de gobierno, y diríamos: bueno, esa lucha por poder no aplica a mí. Y que más bien esa es una lucha de los poderosos, o esa es una lucha de los ricos, esa es una lucha de los que tienen algo y que desean más. Sin embargo, todos de alguna manera luchamos por poder. Parecería ser que en ocasiones sentimos que las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿verdad?, tienen mayor poder sobre nosotros. Yo creo que todos podemos identificarnos con este hecho. O que no somos a veces lo suficientemente capaces, no somos lo suficientemente poderosos o grandes para concretar lo que quisiéramos. Muchos ahora mismo están pensando: ¿cuánto quisiera tener la capacidad para resolver este problema en el cual me encuentro? O cómo quisiera tener mayor autoridad suficiente para poder influir en esta decisión. ¿Cómo quisiera tener autoridad suficiente para lograr que mis hijos se sujeten? Ese es un anhelo de poder. Quiero tener el poder, la capacidad para que mis hijos se sujeten. ¿Cómo quisiera tener la capacidad de poder cambiar a mi cónyuge? ¿Cuánto quiero que esa persona cambie? Cuando sientes que no estás generando los recursos suficientes, ¿verdad? Cuando la economía se ve afectada o cuando la economía no alcanza, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo quisiera tener la capacidad de generar mayores recursos? ¿Cómo quisiera tener esa capacidad de generar más ganancias? ¿Cómo quisiera tener la capacidad de adquirir tal propiedad, tal terreno, tal casa? ¿Cómo quisiera? Todo eso son anhelos de poder. Anhelos de poder. ¿Cómo quisiera tener la capacidad para cambiar aquellas leyes injustas que van contra la ley de Dios? Esa semana vimos cómo la Corte Constitucional, violando la Constitución, los jueces constitucionales violan la Constitución que ellos dicen interpretar y defender, y aprueban el aborto por violación, pensando que así solucionan un problema. Ciertamente la violación es un crimen, pero un crimen no se soluciona con otro crimen. Y Dios guarde la maldición sobre estas personas por aprobar el asesinato de un inocente, el asesinato de un débil. La violación de una señorita no se soluciona con un asesinato, se soluciona con justicia. Entonces, ¿qué decimos nosotros al vernos ante tal situación? ¿Cómo quisiera Él tener el poder para cambiar esa situación? Para cambiar ese dictamen. Todos pasamos. Todos experimentamos este cuestionamiento acerca del poder. No es solamente que los ricos o los magnates, los grandes, son los que buscan poder. Sin importar la condición, toda persona busca poder. Toda persona está buscando poder. Esa búsqueda de poder, aparte de Dios, es la que lleva al fracaso humano. Esa búsqueda de poder es la que llevó al fracaso humano. Es la que ha producido grandes, y no solo grandes, también pequeños desastres a lo largo de la historia. Todos los desastres se deben a la búsqueda de poder fuera de Dios. Es porque la naturaleza pecaminosa del hombre y la mujer ha intentado hacer uso del poder, pero ese uso siempre será un uso maligno y destructivo a menos que Dios intervenga. Todos buscamos usar el poder. El problema es que desde el inicio, desde Adán y Eva, el hombre ha buscado
hacer uso del poder para rebelarse contra Dios y fuera de Dios. Ese uso siempre traerá fracaso, destrucción y daño. ¿Qué es el poder? El poder, ¿qué es el poder? Poder es la capacidad que poseemos para realizar algo. Desde el inicio, la Biblia es clara en que el hombre ha buscado esa capacidad, ha buscado el poder. Lo vemos en la rebelión del hombre contra su creador, queriendo él tener capacidad de vivir aparte de Dios. El hombre se rebeló contra Dios creyendo que podía tener éxito en su búsqueda de poder para vivir y ser feliz aparte de Dios. Esto fue lo que dijeron ellos. Nosotros podemos buscar poder, podemos hacer uso de nuestras capacidades sin Dios, aparte de Dios. En otras palabras, querer vivir y ser feliz aparte de Dios. Ahora, esta es la paradoja del poder. No existe poder para ser feliz aparte de Dios. Porque Dios es la felicidad y Dios es la fuente de poder. Tú y yo queremos hacer nuestra vida aparte de Dios. No funciona. No existe. Y siempre terminará en desilusión, siempre terminará en fracaso. Porque Dios es la felicidad y Dios es la fuente de todo poder. Así es como Dios se presentó a Abraham. Porque Dios es fuente de poder. No hay fuente de poder aparte de Dios. Dios es la única fuente de todo poder. Dios es la fuente de toda capacidad. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo a Abraham tenía 99 años de edad. Y a esa edad Dios se le revela a Abraham y le dice, se revela con este nombre, primera vez que Dios menciona su nombre en las Escrituras, este nombre de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai, el Dios Shaddai Todopoderoso. El Shaddai significa el todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice Dios. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. El Shaddai, Dios Todopoderoso, Dios todo suficiente. ¿Qué Dios le está diciendo a Abraham? Yo soy la fuente de toda suficiencia. Yo soy la fuente de toda capacidad. Yo soy la fuente absoluta de todo poder. No existe poder efectivo que dé vida, verdadero, fuera de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Yo soy Dios todo suficiente. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham. El poder que Abraham necesitaba, ¿para qué? Para caminar delante de la presencia de Dios, porque Dios le dice, a continuación, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. El poder que Abraham necesitaba para caminar delante de Dios y vivir en esa vida gloriosa llamada por Dios. ¿De dónde venía? De El Shaddai, del Dios Todopoderoso. De El Shaddai, del Dios todo suficiente, venía el poder para ser establecido en el pacto y venía el poder de la multiplicación. ¿De dónde venía el poder para la multiplicación en Abraham y su descendencia? Del todo suficiente, del todopoderoso. ¿Cuánto impacto esto produciría en nosotros si El Shaddai es revelado en nuestros corazones? El todo suficiente. Lo que Dios exige del hombre y la mujer que Él llama solamente es posible mediante la revelación de ese Dios todopoderoso y todo suficiente. Todo lo que Dios nos pide a nosotros es solamente posible por causa de que Él es la fuente de poder. Él es la fuente de suficiencia. No hay fuente aparte de Él. Ahora es importante entender esto. ¿Cómo Dios da poder? Dios da poder delegando una autoridad y una capacidad. Todo poder que Dios da lo hace a través de esa manera. Repito, Dios da cierta posición de autoridad y a esa autoridad Dios le asocia una cierta capacidad. Toda persona que recibe poder de Dios se le da una posición de autoridad y a esa posición de autoridad se le da una
capacidad, un nivel, una capacidad. Ningún ser creado tiene capacidad ilimitada. Ningún ser creado tiene capacidad ilimitada. El único que tiene poder ilimitado es Dios, fuente de poder, El Shaddai, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Todo lo que Él ha hecho, Él delega autoridad, Él delega capacidad, pero esa capacidad y esa autoridad tiene un límite. La única fuente de poder ilimitado, el único que tiene poder ilimitado es el todo suficiente. Es el Señor. Al ser Dios el creador de vida y el dador de poder, entonces a todos los seres creados, Él les da la vida y les entrega una medida de poder. Todos los seres creados reciben una medida de poder. Ojo, no es la misma para todos, pero todos reciben una medida de poder. Todos reciben una medida de capacidad. Todos los seres celestiales, ángeles, querubines, serafines, ellos han recibido de Dios la vida y a cada uno se le entrega una medida de poder. ¿Sabías que Dios ha entregado cierto poder, cierta autoridad a los seres que están en los cielos? Dios les ha entregado. Ellos son seres creados. Ellos no son creadores. Ellos son seres creados. Por lo tanto, su poder es un poder limitado. Es el poder que Dios les asigna. Todos ellos han recibido de Dios la vida y a cada uno se le ha entregado una medida de poder. De ahí que una tercera parte de los seres celestiales se hayan rebelado contra Dios, perdiendo a Dios como la verdadera vida, haciendo un mal uso del poder entregado. Satanás y todos los espíritus malignos recibieron de Dios su poder cuando fueron creados. Por supuesto, Dios no creó al ser maligno como un ser malo propiamente. Esa fue su decisión, porque Dios no crea robots. Dios crea seres con capacidad de tomar decisiones, esperando que cada criatura tome la decisión de vivir para su creador. Sin embargo, Satanás y todos los seres malignos se rebelaron, habiendo recibido de Dios el poder cuando fueron creados, hicieron un mal uso de la autoridad y la capacidad que Dios les concedió. Desde entonces sabemos que el diablo no hace uso correcto del poder que recibió, porque la rebelión contra Dios hizo de estos seres corrompidos completamente. Eso es lo que hace la rebelión, corrupción completa. Todo el uso del poder es para el mal. Quiero que tengas presente esto. Toda rebelión de la criatura contra su creador corrompe a la criatura, llevándola a hacer un mal uso de la autoridad y del poder. Toda rebelión de la criatura contra su creador corrompe a la criatura, llevándola a hacer un mal uso de la autoridad y el poder. Porque vemos hoy día tanta gente y no usa el poder como debe usarlo. Porque esa es la naturaleza corrompida del hombre. Esa es la naturaleza corrompida de la humanidad. Cuando el hombre se corrompió, entonces cosechó que todo uso de autoridad y de poder sea de continuo para el mal. De igual manera, el primer hombre y la primera mujer recibieron de Dios la vida y el poder para caminar sobre la tierra, llenarla de la gloria del Señor y administrarla para que la tierra sea una evidencia del amor y la gloria de Dios. Eso es maravilloso. Dios crea al hombre y a la mujer. Dios crea la raza humana. ¿Para qué? Para que caminemos sobre la tierra, para que seamos administradores de la gloria del Señor, para que nosotros llenemos la tierra, para que toda la tierra sea una evidencia del amor y de su gloria. El hombre recibió de parte de Dios todo el poder necesario para que en dependencia de Dios pueda ir a hacer de la tierra una manifestación de lo bueno que es Dios. Dios es bueno. Y Dios creó al hombre y la mujer para que puedan mostrar, por medio de esa administración, por medio de llenar la tierra, puedan mostrar cuán bueno es el Señor. Ese poder y esa capacidad ellos recibieron. Pero sabemos el desenlace. De igual manera, decidieron rebelarse contra su Creador. No solamente el diablo y los seres angelicales que siguieron su rebelión
sino también el hombre y la mujer, creados por Dios para llenar la tierra y para mostrar la bondad de Dios, se rebelaron contra Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando las criaturas se rebelan contra su creador? Se corrompe su ser completamente y entonces hacen un mal uso del poder. Toda la naturaleza humana se corrompió. Es imposible usar el poder que Dios da para vivir separados de Él. Cuando Dios da poder, Dios lo hace esperando que sus criaturas dependan de Él, porque solamente allí ese uso de poder es efectivo, es para el bien. Ese uso del poder contribuye. Es imposible de otra manera. En el momento en que pensamos usar el poder aparte de Dios, ese poder se convierte en un poder maligno. En el momento en que yo decido usar el poder, la capacidad que Dios me entrega, aparte de Dios, separado de Dios, felicidad aparte de Dios, bueno, son muchas cosas, no Dios. Entonces en ese momento, ese poder que yo he recibido es un poder maligno. Es un poder para el mal, que producirá muerte y tinieblas. Por esa razón es que Dios tuvo que crucificar en Cristo nuestra vieja naturaleza, porque era una naturaleza corrompida. Cristo tenía que tomar nuestra naturaleza y crucificarla, porque esa naturaleza se corrompió completamente al usar el poder aparte de Dios. Solamente Dios es el único que tiene poder para cumplir todos sus designios. Aun cuando nosotros pensemos que las cosas en la tierra que Dios creó están yendo mal, yo quiero decirte una cosa. Aun cuando las criaturas hagan un mal uso del poder, Dios sigue cumpliendo sus designios. Dios sigue cumpliendo su voluntad. Yo quiero decirte algo de la soberanía de Dios que es importante. Los planes de Dios no se han entorpecido, ni siquiera por el mal uso del poder del hombre. Los planes de Dios son eternos. Dios es soberano, Dios es absoluto y sus planes siguen vigentes. Sus planes no se han entorpecido, siguen intactos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todo poder. Y todo poder se sujeta a su poder. Él sigue cumpliendo sus designios, tal y como Él lo estableció. ¿Qué mejor que nuestras vidas vivan rendidas a este Dios? Porque este Dios, estar del lado del Señor, es seguro. Porque su voluntad se cumple perfectamente. Sus deseos, sus anhelos, sus designios son eternos y se cumplen. Se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Dios está sentado en su trono controlando todas las cosas. Lo que el Señor está haciendo es cumplir su plan eterno, porque todo el poder trabaja para Él. Escúchame, Dios es fuente de poder, Dios entrega poder a sus criaturas, Dios asigna poder, Dios asigna autoridad, pero quiero decirte algo, todos los poderes trabajan para Él. Todo poder sobre la tierra trabaja para Dios, trabaja para nuestro Señor. Aún los poderes delegados y conferidos a los seres creados, todos los poderes vienen de Él y son de Él. Todas las capacidades. Tú y yo tenemos poder. Hemos recibido poder. Un poder que es evidente para ti, para mí. Aún si es primera vez que estás escuchando el mensaje del Evangelio. Pero tú tienes un poder, una capacidad para levantarte, respirar, tomar decisiones en este día. Déjame decirte, ese poder lo recibiste de Dios. Esa capacidad lo recibiste de Dios. El hecho de poder estar aquí, en esta plataforma, esa es una capacidad recibida del Señor. Todo es de Él. Esta voz que yo tengo, estos sentidos físicos, estos sentidos internos, todo viene de Él. Eso es un poder que viene de Él. La vida es un poder que Dios entrega. Tú tienes poder. La pregunta ¿es un poder que lo estás usando fuera de Dios? ¿O es un poder que lo estás usando para la gloria de Dios? Todas las capacidades, todos los talentos son poderes. Todas las autoridades. Si tú eres padre de familia, si tú eres madre de familia, tienes un poder. Tienes una autoridad y a esa autoridad Dios le entregó una capacidad. ¿Cómo estamos ejerciendo el poder que hemos recibido?
Ahora, tienes que tener presente que Dios es el único que puede transformar una situación de caos para mostrar su gloria y su poder y al final cumplir su plan eterno. ¿Tú ves el caos alrededor? ¿Tú ves que las tinieblas aparentemente están gobernando? Esta semana, con tremenda decisión fatal, pensaríamos el caos está reinando, las tinieblas están reinando. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es la fuente de poder. Y aún esas cosas Dios las utilizará para su gloria. ¿De qué manera? Podríamos anticiparnos y decir de varias formas Dios puede usar esto. Yo quiero que veas conmigo Jeremías 32. El profeta Jeremías recibe de Dios una palabra acerca del poder absoluto de Dios. Jerusalén está rodeada del ejército babilónico. Lista está Babilonia, el ejército babilónico está listo para conquistar la ciudad de Jerusalén y derrotarla. Está listo, Babilonia está lista para llevarse cautivo al pueblo de Judá. El imperio de Babilonia es un instrumento de Dios para juzgar a esta nación judía que se ha apartado de su Señor. Esta nación ha usado el poder que recibió de Dios para irse tras sus propios caminos. Israel recibió de Dios un poder por causa de ser el pueblo del pacto. Pero ahora este poder Israel lo ha usado para apartarse de su Señor. Se ha dividido el reino. Y aquí vemos específicamente en ese pasaje, Jeremías 32, que la parte sur, el reino del sur, está listo para ser conquistado por Babilonia. Babilonia es un instrumento en las manos de Dios. El juicio ya no tarda. Y el rey babilónico, Nabucodonosor, está listo para atacar a Jerusalén. Al mismo tiempo, Jeremías se encuentra arrestado en el patio de la guardia, en el palacio del rey de Judá. Porque el rey judío Sedequías lo había encarcelado por profetizar el juicio de Dios contra el rey y contra Jerusalén. El ejército de Nabucodonosor está rodeando la ciudad. En el palacio del rey hay un patio y allí en ese patio está custodiado Jeremías, está preso por profetizar que iba a venir un juicio sobre la nación. Entonces al rey no le gustó eso. Esa profecía de Jeremías y lo tiene encarcelado. Pero veamos lo poderoso de Dios. En esa situación de un cautiverio inminente, ya está ahí. Y ahí están los ejércitos de Babilonia listos para atacar a Jerusalén. Dios, en medio de esa situación, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, compra un terreno con escrituras. Compra un terreno con derecho legal. Porque la palabra de Dios es que aun cuando Jerusalén y Judá van a ser conquistadas por Babilonia, después de un tiempo, Dios mismo con su brazo de poder se encargará de hacer un milagro en el corazón de esa nación. Y Dios mismo con su poder absoluto los va a traer de regreso. Y entonces le dice Dios a Jeremías, Jeremías, sería bueno que compres tu terreno con escritura. Ahora, antes de la conquista del enemigo, Jeremías reconoce que solamente en Dios hay poder para hacer tal cosa. ¿Te imaginas? La ciudad está por ser conquistada y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, antes de que conquisten la ciudad, compre un terreno. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Por qué voy a comprar un terreno si la ciudad está a punto de caer en manos de los babilonios? ¿Cómo es eso, Señor? Jeremías 32, 17. Esto es lo que dice Jeremías. Ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Que muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Grande y poderoso Dios. Grande en consejos, poderoso en obras. ¿Quién es la fuente de poder? Es el Señor. Cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día,
y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ve hoy. Dios hizo señales con ese pueblo en el pasado. Dios estaba dispuesto a seguirlas haciendo en el presente y en el futuro. Porque Dios, la fuente de poder, no ha cambiado. Dios es el Todopoderoso. Les diste esa tierra que habías jurado dar a sus padres, tierra que emana leche y miel. Y ellos entraron y tomaron posesión de esta tierra, pero no obedecieron tu voz, ni anduvieron en tu ley, no hicieron nada de lo que les mandaste hacer. Por tanto, tú has hecho venir sobre ellos toda esta calamidad. He aquí, los terraplenes de asalto han llegado a la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos. Los babilónicos son los caldeos, que están peleando contra ella por causa de la espada, el hambre y la pestilencia. Lo que habías hablado ha venido a ser, y he aquí, tú lo estás viendo, Señor. Y tú me has dicho, oh Señor Dios, cómprate el campo con dinero y llama testigos. Aunque, ponle atención a ese aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Sí, Jeremías, la ciudad va a ser conquistada. La ciudad va a ser tomada. Muchos van a ser llevados cautivos. Pero ¿sabes? Compra el terreno ahorita y con escrituras. Señor, ¿tú me mandas a comprar un terreno en una ciudad que está a punto de ser conquistada? Porque tú eres todopoderoso. Dios le dice, así es, Jeremías. Yo soy todopoderoso. Verso 27. Esto es lo que le dice el Señor a Jeremías. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dios hizo posible el milagro de hacer volver el corazón de Jerusalén hacia Dios. En ti y en mí, Dios hizo el milagro de volver nuestros corazones hacia Él. Tú y yo somos salvos porque Él hizo el milagro en nuestros corazones para que nuestros corazones sean quitados, nuestros corazones de piedra, y Él darnos el corazón de su Hijo. Eso es el brazo poderoso de Dios. Él con su poder, Él con su poder y su mano poderosa hizo volver nuestros corazones porque tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Él con su poder nos dio el milagro de la vida de su Hijo Jesucristo. Y Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, el pueblo, yo voy a cambiar su corazón. Yo voy a cambiar esa dureza y yo les voy a dar un corazón nuevo. Y entonces ustedes regresarán a esa tierra y el terreno que compraste con derecho legal, con escrituras, será la evidencia de mi poder. Porque ustedes regresarán aquí. Porque Dios es la fuente de poder. Joven es del Señor. Dios es la fuente de todo poder. Cuando somos jóvenes tenemos esta idea, yo puedo conquistar el mundo. Yo puedo hacer lo que mis fuerzas me permiten. Tengo fuerzas. El Señor te dice, yo soy la fuente de poder. Y no hay poder verdadero, efectivo y que realmente traiga paz fuera de Dios. El mismo reconocimiento hace el rey David, el rey más grande que tuvo Israel. David entrega una gran ofrenda para la construcción del templo. David viene en sus últimos años. Él trae una ofrenda, él trae una dádiva, un regalo para construir el templo, que su hijo Salomón va a construirlo. Esa ofrenda hoy día calculada al día de hoy son varios cientos millones de dólares. La ofrenda que David trae en Primera de Crónicas 29. Algunos entendidos calculando todo lo que David lleva en el momento al precio de hoy, calculan 867 millones de dólares es la ofrenda que David trae delante del Señor. Pero con esta ofrenda, David reconoce algo. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. No sé si estás viendo qué es lo que está diciendo David. Señor, yo puedo traer toda esta ofrenda, pero tuya es toda la grandeza. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la victoria,
tuya es la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están la fortaleza y el poder. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿Quién es la fuente de poder? Nuestro Señor, nuestro Dios. Y David dice, sí Señor, yo traigo mucho, pero en realidad tú eres el dueño de todas las cosas. Tuyo es el poder, tuya es la grandeza, tuya es la majestad. Tú eres la fuente. El apóstol Pablo en Romanos 1:20 declara lo mismo, que la creación es un reflejo del poder de Dios. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? La creación habla del poder de Dios. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Su poder y su divinidad se ven con toda claridad. ¿Dónde? Siendo entendidos por medio de lo creado. Siendo entendidos por medio de lo creado, Dios revela su poder por medio de las cosas creadas. De manera que no tienen excusa, porque Dios es la fuente de poder. Y nosotros estamos queriendo poder. Muchos se esfuerzan sus vidas por alcanzar cierta posición, cierta autoridad, y no se dan cuenta que Dios es el que da el poder. Dios es la fuente de verdadero poder. Job mismo no podía ser tocado por el diablo a menos que Dios le diera esa capacidad. A menos de que Dios retirara parcialmente su mano de Job. El diablo se acerca a la presencia de Dios y le dice, dame permiso para tocar a Job. Si Dios no se lo autoriza, Satanás no puede tocar a Job. Porque recuerda, Dios es el único que tiene poder absoluto. Aún las tinieblas se someten ante el Señor. Donde Dios retira sus manos, entonces Satanás pone las suyas. Pero si Dios no retira su mano, entonces Él no tiene ninguna capacidad. La respuesta del Señor fue, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Job 1:12. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Es decir, Dios establece el límite. Toca sus pertenencias, no le vas a hacer ningún daño físico. El diablo no podía, aunque quisiera, tocar a Job más allá del límite establecido por Dios. Quiero decirte algo, Dios no es un poder, Dios no es una energía. No, Dios no es una energía, Dios no es un poder, Dios es la fuente de todo poder. En Dios se encuentra todo el poder absoluto porque Él es la fuente de poder. Y su palabra es poder. ¿Cómo vemos el poder de Dios? El poder de Dios se da cuando Dios habla, porque las palabras de Dios son poder. Las palabras de Dios son poder. Salmo 33, 6, 7. Dios crea hablando. Mira lo que dice. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Dios crea las cosas por la palabra de su poder. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Dios crea las cosas, Dios crea todo mediante el aliento de su boca. Él ordena y lo que Él ordena es. Basta que Dios hable, entonces suceden las cosas. Dijo Dios, manifiéstese la luz, y la luz se manifestó en el mundo. Y dijo Dios, sean las lumbreras, y las lumbreras fueron. Dijo Dios, hayan plantas, todo por la palabra de Dios. Él constituyó todo el universo por la palabra de su poder. Y Él sostiene el mundo mediante su palabra. ¿Cómo fue posible que tú y yo hayamos nacido de nuevo? ¿Cómo fue que nacimos de nuevo? Todo fue por el poder de su palabra. ¿Sabías tú que porque Dios habló sobre nosotros, nosotros recibimos vida? Porque Dios habló sobre ti, tú recibiste la vida de Dios. Tú recibiste su aliento. Porque su palabra imparte vida a los muertos. Yo estaba muerto espiritualmente. Me había rebelado contra Dios.
Él vino con su palabra de poder y me dio vida cuando yo era un muerto en delitos y pecados. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, has nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Por qué nuestra vida, la vida espiritual que hemos recibido, es eterna? ¿Por qué? Porque Él habló vida sobre nosotros. Él habló vida sobre ti y es por eso que tú tienes vida eterna. Cuando Él habló la palabra de vida sobre ti, tú que estabas muerto en delitos y pecados, Él hizo el milagro en tu vida. Él te resucitó. Ese es el milagro del Señor. Ese es el milagro de su palabra eterna, viviente. Como dicen las Escrituras, y el apóstol Pedro cita aquí un pasaje del Antiguo Testamento. Los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia, el evangelio que se les ha predicado. Esta palabra es el mensaje de la buena noticia. ¿Cuál es esa palabra que cuando Dios habló sobre nosotros fuimos resucitados? El evangelio, la buena noticia de Dios. Esa palabra, la buena noticia, da vida. ¿Cuál es esa palabra, pastor? Cristo murió para crucificar nuestra naturaleza rebelde y que usaba todo su poder para su propia gloria y me dio su vida. ¿Por qué Cristo tuvo que crucificar nuestra naturaleza rebelde? Porque todo lo que hacía era usar el poder para su propia gloria y no para Dios. El hombre de pecado, la vieja naturaleza, tenía que ser crucificada porque era rebelde a Dios. Y todo el uso del poder era para su gloria y no para la gloria de Dios. Y es solamente posible, nuestra salvación fue posible gracias a la máxima demostración del poder de Dios. Dios ha manifestado su poder, manifiesta su poder a través de lo creado, manifiesta su poder a través de las cosas que Él hace. Pero quiero mostrarte cuál es la demostración máxima, el esplendor, la cúspide, la cima del poder de Dios. La demostración absoluta del poder de Dios es la obra de salvación, es la obra de justicia. No hay mayor demostración del poderío y la fuerza del Dios Todopoderoso que la salvación que Dios hizo por nosotros. Oh, mi hermano, escúchame. Se requería el mayor despliegue de poder para salvarnos a ti y a mí. Recuerda que la naturaleza pecaminosa que teníamos merecía la muerte eterna. Nuestros pecados requerían un pago infinito y alguien tenía que haber cumplido perfectamente la ley de Dios en lugar nuestro, porque tú y yo no pudimos hacerlo. Repito, 3 necesidades teníamos. Una naturaleza vendida al pecado, entregada al pecado, completamente corrompida porque nos rebelamos contra Dios. Teníamos una deuda por todos los pecados que habíamos cometido, por todos los pecados de nuestra vida. Y la tercera necesidad que teníamos, necesitábamos haber obedecido perfectamente la ley de Dios. Tampoco pudimos y fracasamos. Triple necesidad requería un despliegue de poder. Alguien tenía que satisfacer estas 3 demandas. ¿Y quién lo hizo? El mayor despliegue de poder, la obra de la cruz. Jesucristo cumplió esta triple necesidad nuestra. Crucificó nuestra vieja naturaleza pecaminosa, derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados y nos entregó su vida de obediencia. Triple necesidad, triple respuesta de Dios, triple manifestación del poder de Dios. Esta es la cúspide, la demostración máxima del poder de Dios. Dios mostrándonos, Dios hablándonos, Dios salvándonos, porque estábamos muertos
en la más mísera condición. Miserable era nuestra condición espiritual. Y esa es la demostración máxima del poder de Dios. Enviando a Jesucristo. Cuando tú crees en estos tres hechos, que Cristo crucificó tu naturaleza pecaminosa, que Cristo derramó su sangre para perdonar todos tus pecados, y cuando crees que Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios, entonces Dios manifiesta su poder ahora en nosotros. Aquí quería llegar. Cuando tú crees en el hecho, en el triple hecho, tú y yo que hemos estado tan necesitados de poder, tú y yo que no hemos sabido usar el poder, tú y yo que no hemos podido usar correctamente las capacidades que de Dios recibimos, cuando nosotros creemos a lo que Cristo hizo en la cruz, cuando creemos que Él crucificó nuestra naturaleza de pecado, cuando creemos que su sangre perdonó todos mis pecados y cuando creo que Jesucristo vivió perfectamente y cumplió perfectamente la ley del Padre, yo creo en ese hecho. Él me da el poder del cielo, la realidad del poder del cielo. Eso es lo que el apóstol Pablo manifiesta en 1 Corintios 1:18. ¿Sabes qué? La mayor operación que el Espíritu Santo en este momento debe estar haciendo en nuestros corazones y que clamo al Señor que haga en nuestros corazones es que nos lleve a entender que la obra de la cruz es la máxima demostración de poder. Porque cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el poder de Dios demostrado en la obra que Cristo hizo, entonces el poder de Dios se va a hacer evidente en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en el verso 18, 1 Corintios 1, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿Qué? ¿Tú estás hablando de una cruz? ¿Un hombre crucificado? ¿Un hombre que derrama su sangre? Dice el apóstol, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, tú ves a los sabios de este mundo, tú ves a los entendidos, tú ves a los grandes cerebros, los grandes cráneos, las grandes mentes. Pues Dios dice, esa sabiduría no la voy a utilizar para mostrar mi mayor despliegue de poder. Cualquiera pensaría, si Dios necesita mostrar su poder, si Dios necesita demostrar la cúspide de su poder, voy a escoger la inteligencia de este mundo. Voy a escoger a los más doctos, a los más nobles, a los ricos, a los poderosos, a los más importantes. Naturalmente pensaríamos eso, pero Dios no piensa así. Dice Él, destruiré la inteligencia de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? ¿Dónde los deja? ¿Sabes qué? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo sea una ridiculez. Y Dios dice, no voy a usar esa sabiduría para mostrar mi poder. Y nosotros nos admiramos, ¿no? De las potencias mundiales. Nos admiramos de sus ejércitos, de sus armamentos, de sus glorias terrenales. Tú puedes entrar ahí al YouTube y puedes poner los ejércitos más poderosos del mundo y vas a ver una comparativa en armamento. Y tú al ver eso te quedas admirado. ¡Wow! ¡Qué poder! Pero déjame decirte, Dios lo llama. Ese poder es insuficiente. Ese poder no me alcanza.
se queda corto. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró, Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Nunca el canal del hombre, nunca el canal de la gloria humana, de la sabiduría humana, del poder caído humano. Jamás Dios lo utilizará para Él glorificarse. No, Dios aseguró de que el mundo no lo conozca a través de esos medios. Dios desechó esa sabiduría y el poder del sistema que se entregó al pecado. El sistema, aún el poder que tiene, lo recibió de Dios, pero el sistema lo utilizó para su pecado. Es un poder corrompido. Ahora Dios dice, ese poder no me sirve. Yo lo desecho. ¿Qué es entonces lo que ha hecho Dios? Usó nuestra predicación ridícula. ¿Cuál es el medio que Dios utilizó para mostrar su poder? La predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Hay dos tipos de personas. Aquellos que quieren ver señales. Aquellos que quieren ver, a ver Dios, si no me resuelves mi problema ahorita, yo no creo. A ver Señor, si no haces esto inmediatamente como yo lo espero, no creo. Ese es un grupo de personas, los que piden señales. Para los que piden señales, es ridículo. Y para el otro grupo que busca, ¿qué cosa? Busca sabiduría. A ver, explícame los argumentos, explícame los razonamientos, explícame las razones. Para ellos también, la sabiduría de Dios es ridícula. Es ridícula. Verso 23, sin embargo dice, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, ¿qué es lo que pasa? Los unos se ofenden, los judíos se ofenden y los gentiles, los otros que no son judíos, dicen que son puras tonterías. Cuidado, no sé de qué lado estás tú. Espero que esta mañana tú tomes una decisión en tu corazón. Yo quiero estar del lado de lo que aparentemente suena ridículo. Hay unos que piden señales, otros que piden sabiduría. Y cuando predicamos que Cristo fue crucificado, la mayor demostración de poder de Dios, ¿qué pasa? Los unos se ofenden y los otros dicen que es tontería. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, para ti y para mí, tanto judíos como gentiles, no importa tu trasfondo, no importa si tú eres de los que pedías señales, no importa si eres de los que pedías argumentos y razones, el Señor te dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para nosotros los que creemos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios, interesante cómo lo pone en comillas, ¿no? Es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Eso que a tus ojos parece ridículo a los ojos de la gente, eso es más sabio que la sabiduría humana, que el más sabio de los planes humanos. ¿Y sabes qué? La debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Cuando Dios es débil, ni que se junten todos los ejércitos del mundo, ni los armamentos, ni todo el poder, ni todo el dinero, nada le llega ni siquiera a la debilidad de Dios. La debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden entonces, mis amados hermanos, ustedes, los que hemos creído, nosotros los que hemos creído en el plan ridículo del Cristo crucificado. Nosotros que hemos creído, el Señor dice, amados hermanos, recuerden, pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos. A ver, ¿quiénes de ustedes se consideraban sabios, poderosos o ricos? ¿Quiénes eran de cuna ilustre cuando Dios los llamó? Es más, ninguno de nosotros llegó por ser de cuna ilustre, ni por ser poderoso, ni por ser sabio. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo
para avergonzar a los que se crean sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, los de cuna humilde, aquellos que se consideran como nada, y los usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cogió lo que no era. Dios cogió lo que no tenía significado, poder, sabiduría a los ojos de este mundo para Él mostrar su poder. Aquí se da el cambio de poder. Este es el cambio del entendimiento de poder. Dios ha decidido llamar a los necios, Dios decidió llamar a los débiles, Dios decidió llamar a los despreciados para mostrar en ellos su poder. Y doy gracias a Dios, porque en esos grupos estaba yo. Los débiles, los despreciados y los necios. Y esto no es fanfarronear. Eso se trata de reconocer que sí, no éramos nada especial y Dios tuvo misericordia de nosotros. Él vino a mostrar su poder. Y cuando nosotros reconocimos que éramos débiles, que éramos necios y que éramos despreciados, Él vino y entonces mostró su gloria para que toda la gloria sea suya, para que todo el poder sea de Él. Y nuestras vidas se conviertan en la manifestación de su poder. ¿De qué manera? ¿De qué manera, pastor, sucedió esto? Versículo 30. Dios los unió a ustedes con Cristo Jesús. Leo otra vez. Dios los ha unido a ustedes a Cristo, con Cristo Jesús. Así es como Dios decidió manifestar su poder, uniéndonos a Cristo. Este es el verdadero poder. Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo es nuestra sabiduría de Dios. Tú y yo no éramos sabios. Tú y yo reconocemos que no tenemos sabiduría en nosotros. Pero ¿sabes qué? Cristo se hizo sabiduría de Dios para nosotros. Cuando tú sientes que no, o cuando tú crees o piensas que no tienes sabiduría, recuerda esto. Fuiste unido a Cristo. Cristo se hizo tu sabiduría. Cristo nos hizo justos ante Dios. En otras palabras, Cristo se hizo nuestra justificación. Cristo nos hizo puros y santos. Cristo se hizo nuestra santificación. Y nos liberó del pecado. Cristo es nuestra redención. Si hoy día nos vamos a gloriar de algo, si hoy día nos vamos a gozar, si hoy día cantamos felices, es por este hecho. Porque fuimos unidos a Cristo Jesús. Y unidos a Cristo Jesús lo tenemos todo. Unidos a Cristo, Cristo nuestra sabiduría. Cristo nuestra justificación. Unidos a Cristo, Cristo me santifica. Cristo es mi santificación. Unidos a Cristo, Cristo nos redime del poder del pecado. Cristo es nuestra redención. Este es un glorioso paso en la revelación de Dios acerca del poder. Dios decidió manifestar su poder al unirnos a nosotros, necios, débiles y despreciados, a su Hijo Jesucristo. Esta es la obra de justicia. ¿Cuál es la obra de justicia? Que el Padre te unió a Cristo. ¿Qué es la salvación? Que el Padre te unió a Cristo. ¿Qué es la vida verdadera? Que el Padre te unió a Cristo. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Que el Padre te unió a Cristo. Que tú no tienes poder para resolver las situaciones de la vida. El Padre te unió a Cristo. Que tú no tienes sabiduría para resolver los problemas. El Padre te unió a Cristo. Que tú no sabes cómo resolver y que tú no sabes cómo hacer. Dios no te pide que resuelvas. Dios no te pide que tú hagas. Dios te está pidiendo, cree en el hecho. Fuiste unido a Cristo. Que en este país el panorama está incierto, inseguro.
El Padre me unió a Cristo. Pero pastor, que no ve la economía, cómo está sufriendo, el Padre nos unió a Cristo. ¿Cuál es la respuesta? Esa búsqueda de poder, en esa búsqueda de significado, todo se resuelve cuando tú comprendes, cuando tú meditas, cuando tú disfrutas. El Padre me unió a Cristo. Y lo es todo. Lo es todo. El Padre nos unió al Hijo. Y Cristo lo es todo. Cristo mi sabiduría. Cristo mi justificación. Él me declara justo. Cristo mi santificación. Él mismo vive una vida de santidad. El pecado tú no lo puedes vencer. Cristo se hizo el que puede vivir, el único que vive una vida de santidad en ti. Cuando sientas que las presiones se agolpan sobre ti, el Padre me unió a Cristo. Y eso es poder. Eso es poder. El Padre te unió a Cristo. Esa es la vida. Ahí está. El verdadero poder del cielo no fluye en los hombres de otra manera. El mundo seguirá buscando su sabiduría humana. Las autoridades de este mundo seguirán buscando acumular poder humano. Pero iglesia del Señor, hoy te hablo, iglesia del Señor. Tú y yo recibimos la fuente de poder. El Padre nos unió a Cristo. Y tenemos el poder para trastornar el mundo. Tenemos el poder para influenciar. Tenemos el poder para vivir una vida que aprovecha. Tenemos el poder para establecer el reino de los cielos en esta tierra. Iglesia, deja de perder el tiempo intentando alcanzar el poder por tus medios y por tus fuerzas. Todo eso es vano. Tú fuiste unida a Cristo. Hoy medita, mañana medita, pasado, disfrútalo, pasado, arráigate, echa cimientos. El Padre me unió a Cristo. Allí está nuestra victoria. Fuimos unidos a Él. No hay poder en el cielo fuera de la unión con Cristo. No hay poder en la tierra fuera de la unión con Cristo. Dice el apóstol Pablo, ese poder yo no me avergüenzo. No me avergüenzo. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Si tú y yo entendiéramos lo que ahora mismo tenemos dentro, lo que tú y yo tenemos dentro, tenemos la fuente de poder para cambiar el mundo. Tenemos la fuente de poder para establecer el reino en nuestras familias. Tenemos el poder para establecer el reino en nuestras comunidades, en nuestra ciudad. Tenemos el poder ahora mismo en nosotros. Fuimos unidos a Cristo. Por el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos a Dios mismo. ¿Qué nos dio la unidad con Cristo? Nos dio al Padre. ¿Qué tienes tú dentro tuyo? Tienes la vida de Dios. Oh Señor, qué bendición es esto, Padre. Gracias, Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, ese no fue el espíritu que tú recibiste. Ese no fue el espíritu que tú y yo recibimos. Tú y yo no recibimos ese espíritu de esclavitud. Tú y yo recibimos el espíritu de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el poder que nosotros recibimos. Ese es el poder que se nos ha dado. El poder que necesitas en la autoridad respectiva que Dios te ha legado. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Como padre, como administrador de un negocio?
La autoridad que te ha dado para operar como pastor, como ministro. La autoridad en el llamado, en el ministerio que Dios te ha dado. ¿Cuál es el poder? Creer que tú recibiste el Espíritu de Dios. Solamente por causa de echar raíces y cimientos en el amor de Dios, entonces se manifiesta ese poder en nuestras vidas. Esa es su verdad, esa es su promesa. El apóstol Pablo ora en Efesios 3 diciendo: yo oro para que ustedes sean arraigados y cimentados en amor, para que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la altura, la longitud, la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios nos está diciendo que solamente cuando yo me arraigo, cuando yo me cimento en su amor, entonces el poder va a fluir. Ese amor que sobrepasa, ese amor que excede todo conocimiento. Dice: aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es poderoso cuando yo me arraigo en amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es arraigarse en amor? ¿Qué es cimentarse en amor? Que Él me unió a Cristo. Estamos esperando muchas veces manifestaciones físicas. Ay, pero pastor, yo no siento el amor de Dios. Ay, pero pastor, yo no escucho a Dios hablándome. La realidad es un hecho espiritual. Dios te unió a Cristo. Esa es su manifestación de amor. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que creemos o entendemos. Qué bien por las manifestaciones de poder que vemos en las diferentes autoridades comisionadas por Dios en este mundo. Vemos autoridades haciendo uso de su poder. Reconocemos que todos ellos recibieron de Dios una cierta medida de poder, por la cual todos ellos deberán dar cuenta a Dios un día. Pero el poder del cielo, que en realidad marca una diferencia, el poder del cielo, que en realidad marca el punto de inflexión, es el poder que tú y yo recibimos por haber sido unidos a Cristo. Porque a Cristo se le entregó todo poder y toda autoridad. Jesús dijo en Mateo 28:18, toda autoridad, es la palabra griega exousia, toda autoridad, todo derecho, toda libertad, todo poder, toda potencia, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le ha dado todo poder y toda autoridad? A Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Id y haced discípulos. Ahora yo quiero que aquí anotes correctamente cómo debería ser la traducción correcta. En nuestras Biblias creo que dicen la mayoría: hagan discípulos de todas las naciones. Pues en el original dice: hagan discípulos a las naciones. Discipulen a las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? A mí se me ha dado todo poder y toda autoridad. Esa autoridad yo se las entrego. Yo los comisiono. Vayan y discipulen las naciones. ¿Quiénes son los discípulos nuestros? Las naciones. Tenemos tal poder, tal autoridad para discipular a las naciones. Reyes, gobernantes vendrán delante de ti. Si tú echas raíces en esta verdad, si tú echas raíces en este amor, autoridades vendrán a ser discipuladas por ti. Poderes vendrán a ser discipulados por ti. Padre, escúchame. La labor que tienes de parte de Dios es una labor crucial. Hoy es el tiempo de que medites que estás unido a Cristo, para que entonces puedas hacer de tus hijos discípulos del Señor. Y tus hijos entonces discipulen las naciones. Dios quiere establecer su reino. Jóvenes, basta ya de perder el tiempo.
Jóvenes, suficiente tiempo. Tenemos hoy, Cristo está hablando y Cristo está diciéndonos, este es el tiempo para empezar a manifestar el poder de Dios allá afuera, donde está la verdadera necesidad. Es lindo congregarnos, es lindo estar todos juntos, pero la autoridad y el poder se ejerce afuera. Cuando vamos y ponemos nuestras manos sobre los enfermos, cuando como jóvenes doy gracias a Dios, porque puedo decir que hasta el momento he vivido los mejores años de mi vida. Sí, con muchos desaciertos y errores, pero he vivido los mejores años entregando todo al dominio del Señor y dejando que desde mis 14 años el Señor se glorifique con poder. Desde mis 14 años entregándolo todo por el Señor. Con muchos jóvenes tenemos muchas experiencias. Ir a los buses a hablar de Cristo, ir a los parques, ir a los hospitales, ir a los necesitados, ir y mostrar el poder de Cristo. Ir y hablar al que está necesitado. Ir y hablar a aquel que está en padecimientos. Porque el Espíritu del Señor se nos dio para que nosotros vayamos y demos vida. Somos los canales de vida. Y vendrán paralíticos. 2 hombres, Pedro y Juan, llenos de esta conciencia, llenos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenían conciencia, unidad. Dios está con nosotros. Fuimos unidos a Cristo. Viene un paralítico, levántate y anda. Y fue sanado inmediatamente. Porque ese es el poder que tenemos. Que cuando tus palabras salen, sale Dios hablando. Vida. Porque las palabras de Dios son poder y son vida. Ese es el poder que Dios nos está llamando para esta hora, iglesia del Señor. Es un poder que se traduce en una vida entregada, en una vida rendida al entendimiento de que somos uno con Cristo. Esposos, Dios no te llamó a tener un hogar común. Tu matrimonio es para que sea una evidencia de la gloria de Dios, un reflejo de la gloria de Dios. Y solamente es posible cuando tú vives en esta conciencia. Estoy unido a Cristo. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la demostración de poder. ¿Quieres ver lo que dice el apóstol Pablo? Mira lo que les dice aquí a estos hermanos de Corintios. 1 Corintios 2. Ni mi mensaje, verso 4, ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo dice, yo no vine predicándoles palabritas, yo vine con una demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No son las palabras, es la demostración del poder de Dios. Ahí mismo en esa carta, más adelante, Pablo dice, y algunos se han vuelto arrogantes, 1 Corintios 4, 18. Algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a ustedes. Algunos arrogantes por sus palabras. Mucho habla, bla, 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 bla. Pero dice Pablo, yo voy a ir a ustedes pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Voy a conocer no las palabras de los arrogantes, sino su poder. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jóvenes, ¿es tu vida una evidencia de poder? Padres, madres, esposos, esposas, hijos de Dios, el Señor nos habla. ¿Tu vida habla del poder? Quiero terminar con esto. La palabra poder en el Nuevo Testamento es la palabra dunamis. Dunamis. ¿Quieres saber lo que significa esta palabra dunamis? Poder. Según el diccionario Thayer, dunamis, de allí viene la palabra dinamita. Dinamita, ese explosivo tan poderoso
viene la palabra dunamis, poder en griego. ¿Qué es dunamis? Escucha. Poder para realizar milagros. Poder para realizar milagros. Poder moral y excelencia del alma. Dios no te llamó a vivir en inmoralidad. Cuando tú vives consciente de tu unidad con Cristo, tu vida va a empezar a ser una evidencia de excelencia moral. Excelencia moral, poder moral y excelencia del alma. Poder e influencia que pertenecen a la riqueza y a la abundancia. Interesante. Poder e influencia que pertenecen a la riqueza y a la abundancia. Dunamis. Poder y recursos derivados de los números. La multiplicación de los números. Y poder que consiste o que descansa sobre los ejércitos, fuerzas. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo al usar esta palabra? El poder que se nos ha prometido es poder por causa de la naturaleza de Cristo. Es unidad con Cristo. Este poder de estar unidos a Cristo se manifiesta como milagros. Poder para realizar milagros, poder para realizar señales. Anda y ora por los enfermos. Pon tus manos. Si lo haces en conciencia de unidad, deja que Dios se encargue del milagro. Si lo haces en presunción, creyendo que en tu fuerza es, en jactancia propia, olvídate, eso es un fracaso. Pero conciencia de que Dios está contigo, de que estás unido a Él, anda, ora, porque ese es el poder que se te dio. Pon tus manos sobre los enfermos. Nosotros no le huimos a ningún enfermo ni a ningún virus. ¿Por qué? Porque el poder que está en nosotros es mayor que el poder de este mundo. Es un poder para traer nuestra alma en rendición a Dios. No es un poder para vivir la vida como queramos. No es un poder para hacer lo que nos da la regalada gana. No. Cuidado con eso. No, es un poder para que nuestra vida se rinda a Dios y nuestra alma viva en excelencia para Dios. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones en excelencia para Dios. En virtud para Dios. Este poder es la garantía de que Dios suplirá abundantemente todos los recursos económicos cuando yo me alineo, cuando yo disfruto mi unidad con Él. ¿Qué es lo que pasa? Señor, estoy unido a ti. Señor, gracias. Mañana me levanto. Señor, gracias porque estoy unido a Cristo. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es el poder de Dios. Cristo en mí. Este día no es mío, este día es tuyo. Y tú me lo das para que mi vida viva rendida a ti. ¿Sabes lo que hace? Dios provee sobrenaturalmente las finanzas, los recursos. Porque dunamis es poder para la riqueza y la abundancia también. Todos los recursos económicos Él los suplirá cuando yo disfruto mi unidad con Él. E incluso poder para hacer huir a ejércitos delante nuestro. Este poder se activa al vernos unidos a Jesús. La próxima semana quiero mostrarte una aplicación de este poder poderosísima. Jesús está yendo y los discípulos, sí, Señor, te vas. Pero Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? En otras palabras, Señor, ¿cuándo vas a hacer que los poderes de este mundo que están en manos de los opresores, en manos de Roma, ¿cuándo vas a hacer que ese poder regrese a Israel? Jesús les dice, a ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las épocas que el Padre fijó en su propia autoridad. En otras palabras, no estén preguntando cuándo va a suceder. Yo voy a restaurar todas las cosas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que Dios les dijo a ellos cuando el Espíritu Santo venga? Que era después de unos días. Ellos iban a convertirse en la manifestación de poder que incluso iba a sacudir a Roma. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí donde estás, vamos a ponernos de pie. En señal de que Dios, me pongo de acuerdo contigo en mi unidad con Cristo. Me pongo de acuerdo contigo en que no hay poder verdadero fuera de ti. Y que todo lo que yo busco aparte de ti es rebelión. Toda felicidad aparte de ti es un poder vano. Señor, vemos las situaciones, vemos las circunstancias y decimos, Señor, ¿cuándo vamos a ver los poderes de este mundo siendo restaurados? No nos corresponde a nosotros saber cuándo se va a consumar todo eso. Pero el Señor nos dice, el poder ya lo tienes. El poder está dentro de ti y lo has recibido por medio de mi Espíritu Santo. Señor Jesucristo, tú eres la manifestación de poder. Viva la demostración máxima de poder. En la cruz, tú fuiste la evidencia del poder de Dios, del poder sobrenatural de Dios. Ahora, Señor, hoy te pedimos perdón por buscar definiciones de poder, por buscar autoridad, por buscar posición fuera de ti, Señor. Abre mis ojos hoy. Abre hoy por tu Espíritu Santo mi entendimiento para comprender que tú eres la fuente de poder. Que en ti están nuestras fuentes. Y que los que se deleitan en esta unidad maravillosa verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder. Veremos a Dios en Sión. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás en nosotros. Padre, gracias, porque lo despreciado, lo vil, lo necio, eso escogiste para, Señor, avergonzar la sabiduría de este mundo, para avergonzar los poderosos de este mundo, Señor. Padre, ese es tu plan, porque la gloria es para ti, para que la gloria sea solamente tuya. Y ahora, Señor, tenemos una labor gigantesca por delante. Señor, ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están en sus hogares, Padre Celestial, ninguno de nosotros puede vivir esta vida. Reconocemos, ninguno podemos vivir esta vida aparte de ti. Ninguno de nosotros tiene poder en nosotros. Señor, somos débiles en nuestra humanidad. Somos insuficientes. Señor, no tenemos sabiduría, pero en ti está todo el poder. En ti está toda la gracia. En ti está todo el dominio. Tuyo es, Señor, todo el poder, toda la honra, toda la riqueza, el poderío, la majestad, la fuerza. Señor, por lo tanto, en Cristo lo pusiste todo. Toda autoridad se la entregaste a Cristo para que nosotros hoy tengamos esa realidad en nosotros. Cristo en nosotros. No recibimos un espíritu de cobardía. No recibimos un espíritu de temor. Recibimos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Esa es nuestra realidad. Espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Oh Señor Jesús. Oh Señor. Oh Padre, gracias. Gracias. Cristo, tú eres la fuente de poder. Cristo, y estamos unidos a ti. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. No busques poder fuera de Jesús. Vas a sentirte desilusionado. Vas a fracasar. Vas a experimentar dolores. El Señor te dice, mira. Yo te uní a Cristo. Yo te uní a Cristo. Y yo me hice para ti sabiduría. Yo soy tu sabiduría. Yo me hice para ti justificación. Yo soy tu justificación.
Yo soy tu santificación y yo soy tu redención. El Señor te dice, yo soy para ti, tu vida. Roca de nuestras vidas, te abrazamos. Puedes orar conmigo. Gracias, Señor, por unirme a Cristo. Me uniste para hacer de mí una evidencia de tu poder. Tú eres la fuente de poder. Tú entregas poder como tú deseas. Es cierto, yo fallé al rebelarme contra ti. Mis pecados fueron muchos contra ti y no pude vivir conforme a tu voluntad. Pero gracias por tu Hijo, Jesucristo, porque en Él crucificaste mi naturaleza de pecado, rebelde contra ti. Y por la sangre de Jesús lavaste todos mis pecados y me has dado la vida perfecta de obediencia de Jesús. Estas tres realidades me pertenecen. Estas tres realidades me pertenecen porque fui unido a Jesús. Ahora, Señor, manifiesta el poder del cielo mientras yo disfruto esta maravillosa unidad. El poder de tu obra de salvación no es comparable con los poderes terrenales, porque este poder, tu poder, me da acceso al poder del cielo. Todo por estar unido a Cristo. Gracias, Señor. No es mi trabajo preocuparme por las situaciones que aparentan ser más fuertes. No, yo solamente me concentraré. Tú solamente, hermano, te concentrarás en la unidad que tenemos con Jesús. Jesús es el poder. Él es la fuente de poder. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús.